como se pueda pensar, más bien es un principio en que tienes que entender de que el valor de alguna operación lo hace el mercado, ¿no? Oferta, demanda, punto de equilibrio, etcétera, ¿no? Eso lo saben muy bien los gerentes generales, los gerentes financieros, ¿no? Pero muchos aprovechan el grado de vinculación que tienen o el grado de control que tienen entre las empresas del grupo, porque una persona puede ser gerente en 4 empresas del mismo grupo, por lo tanto tiene demasiado control. Por lo tanto puede trasladar servicios, puede trasladar facturas, activos, royalties, etcétera, ¿no? La regla general es que trates a tu relacionada como si trataras con un tercero independiente. Digamos que si el accionista presta dinero a su empresa, son relacionadas, pero tienes que entender de que este accionista no le va a dar gratis este préstamo a un tercero independiente. Mejor dicho, automáticamente cuando hay una operación entre relacionadas, pasas a la reglamentación de precios de transferencia y la que te dice es que cualquier operación que tengas con tu relacionada tiene que ser a valor de mercado, y cuando se trata de un préstamo, como el ejemplo que les he comentado, pues tienes que fijar una tasa de interés porque no vas a prestar dinero gratis. ¿Ok? El siguiente punto es ¿por qué es la regulación de precio de transferencia? ¿No? Como les decía, toda administración tributaria quiere proteger su base impositiva, ¿ya? Su base tributaria. Mejor dicho, toda empresa tiene que tributar lo justo, ni más ni menos, lo justo. Y eso es lo que trata de cuidar las administraciones tributarias con estas legislaciones. No manipular precios para conveniencia de una empresa del grupo o todo el grupo. Lo otro es control y disminución. A ver, ¿qué significa esto? Estas prácticas evasivas precisamente hacen que muchas empresas hacen de que una o varias tributen con lo que no es justo. Es decir, se hacen del control del grupo para poder tributar menos. Esta planificación fiscal la hacen muchas veces los asesores externos o internos, ¿no? Pero esto puede ser perjudicial para la administración tributaria porque hacen pagar menos impuestos. Y claro, y es verdad, a nadie le gusta pagar tributos, ¿no? Y de eso, si tú eres el gerente financiero, pues tienes que ver la mejor manera para poder trasladar eso o hacer que los tributos te impacten negativamente a las finanzas de la empresa. Pero como el beneficiario final son los dueños los que controlan todo el grupo empresarial, lo que hagas entre empresas termina o bien favoreciendo o bien perjudicando. Y una de las herramientas es planificar temas tributarios fiscales o armar esquemas en la que se paguen menos impuestos. Bueno, en temas de identificación tenemos sus situaciones susceptibles de evasión o elusión. ¿Qué significa esto? De que si antes había pues la fiscalización a nivel de aduana, ¿no? Porque la administración tributaria siempre va de la mano con la información aduanera, es temas tangibles, pero cuando se trata de servicios o de pagar un derecho de uso de la marca, etcétera, ya estamos pasando al ámbito de más complejo, ¿no? Este ámbito hace de que sea más complejo o cuando notifiques a la administración tributaria dentro de tus reportes tributarios y financieros de que tienes gastos de algunos intangibles, ¿no? O servicios, pues invita a pensar de que hay un tema de evasión ahí, porque estás sobrevalorando, creando servicios o sobrevalorando algunos servicios recibidos, por lo tanto,
te está minorando la base o el margen para determinar el impuesto a la renta. Todo esto tiene que ver con determinación de impuesto a la renta, ¿ok? Y bueno, se fomenta el cumplimiento tributario porque de alguna manera con esta herramienta, con esta legislación, las administraciones tributarias empujan un poco a las compañías a que cumplan lo que tributariamente deben de hacer o el objetivo principal de impuesto a la renta, ¿no? Que es tributar lo justo. Y eso hace de que se fomente este cumplimiento tributario, ¿no? Con estas reglas específicas, habiendo otras además. Bueno, y un poco para entrar en contexto, las BEPS, para quienes conocen o han leído algo al respecto, las BEPS siempre, hoy por hoy son unas reglas universales, son 15 acciones que la OCDE y los grupos europeos inicialmente tuvieron la iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que están creando reglas o lineamientos para controlar las posibles transferencias de ganancias o pérdidas a gusto y sin control. ¿Qué quiere decir? De que existen reglas para que, en definitiva, las administraciones tributarias tengan lineamientos manuales, entre comillas, en donde deban de basarse para poder fiscalizar si es que en las empresas hay una evasión, algún traslado de beneficios. ¿Qué quiere decir? De que de repente yo nunca recibí un servicio, pero la matriz del exterior me envía una factura con la denominación de corporate o servicios administrativos, pero nunca los recibí, ¿no? Pero los contabilizo y los tengo que pagar. Por lo tanto, a la empresa local le obliga a tener un gasto que no estaba monitoreado, no estaba mapeado, pero que aminora el margen antes de terminar el impuesto a la renta, ¿no? Incremento gastos que no estaban en primera cuenta. Por lo tanto, quien se perjudica es la administración tributaria porque hay menos recaudación. Quien se beneficia es la empresa aquí porque tributariamente, digamos, ¿no? Pero nadie sabe si existió o no el servicio, o que si el servicio realmente vale lo que se está pagando, ¿no? Si es que en realidad hay servicios. En un caso que tuvimos de una empresa en Chile y Argentina, pues los chilenos recibían la información de servicios, ¿no? Información de servicios, facturas por unos conceptos administrativos que venía de la casa matriz o de la controladora de Argentina, pero venían por 5 días, ¿no? Hacían turismo por Chile y luego regresaban y se justificaba una facturación de $500,000 anuales, ¿no? Obviamente observable, porque la visita, sustentar un servicio por $500,000 por la visita de 2 o 3 personas de la matriz, pues no es razonable. Para eso existen las reglas de precio de transferencia. Los servicios intragrupo tú los tienes que justificar de que estén a valor de mercado. Para eso existen las herramientas o lineamientos de precio de transferencia. Un poco para que conozcan en contexto la base legal de Bolivia, ¿no? Como les decía, desde el 2014. Pero recuerden que 2014, en realidad no es hace mucho. Cuando aparece una nueva reglamentación, o hay algo nuevo, tarda todavía en calar en la legislación local. Primero porque piensan que solamente es para las principales contribuyentes o las grandes empresas. Pero no, esta regla es en general. Dan limitaciones, sí, pero es en general para todos. La diferencia está en que algunas están obligadas a presentar temas formales, como declaraciones juradas, con el informe incluido, y otras no están obligadas a esos temas formales, pero no quita de que todas sus operaciones tengan que ser a valor de mercado. ¿Ok? Regla número 1.
cualquier operación que tengas interrelacionadas, sean locales o del exterior, sea ingresos o egresos, automáticamente pasa la reglamentación de precios de transferencia. Por lo tanto, tiene que fijar una tasa, un precio o un margen que esté a valor de mercado. Y bueno, y un poco para entrar a la evolución de esto en Bolivia, ciertamente no ha tenido la evolución como en otros países. En América Latina, los pioneros es México y Argentina en ese orden. Luego vinieron Colombia, Perú, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir eso? Es el conducto regular para cuando hay una nueva legislación en cada país. Todo avance en cada exigencia va a depender del grado de presión que tenga la administración tributaria. ¿Ya? La administración tributaria, mientras más esté encima, no del contribuyente, sino haciendo respetar esta obligación formal, mientras más fiscalice, más va a ser la presión de los contribuyentes para cumplir con estas obligaciones formales. Hoy por hoy sabemos de que si bien hay un formulario y hay un tema declarativo, no se está avanzando como en otros países, ya porque en otros países están ya a nivel de BEPS, lo que veíamos antes. Hay reporte local, reporte maestro, reporte país por país. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial se está tratando de que toda la información respecto a tus operaciones relacionadas, sobre todo con las del exterior, tenga una información uniforme, de fácil lectura y de fácil de cruce de información entre administraciones tributarias. Por eso es que los reportes tratan de ser homogéneos. Más o menos como las NIF, ¿no? Las NIF, las normas internacionales de información financiera, las IFRS, trata de que todos tengan una lectura homogénea de los estados financieros. La idea es que en algún momento si comparas empresas del mismo sector o del mismo segmento, pues tengan los mismos criterios de clasificación o reclasificación contable, ¿no? Que las fotos no sean muy diferentes de los estados financieros. Bueno, y como ven, del 2014 al 2015, con esta última, no ha habido mucha variabilidad respecto a las reglas de precio y transferencia, que en algún momento pueden haber. Un poquito para contarles lo que ha pasado en otros países es que una vez hecha la norma, las principales empresas o las más grandes son las primeras en tomarlas, se van acostumbrando y luego aterrizan a las otras de menor envergadura, a las medianas y luego más a las pequeñas. ¿Eso toma un tiempo? Sí, va a depender mucho del grado de exigencia, pero si la administración tributaria no exige mucho, este tema va a ser aleatorio, ¿no? Si te quieren fiscalizar y por ahí ven una operación relacionada, si el fiscalizador o revisor sabe un poco de ese tema, va a ahondar en ese tema. Pero si no, lo va a pasar por alto, no va a saber si los intereses por préstamos recibidos están siendo a valor de mercado, ¿no? O si cumplen las reglas de precio de transferencia. De ahí vamos a hablar de los ajustes y todos los temas cuando hay casos de fiscalización, pero como vemos en esta evolución, del 2015 para aquí casi no ha habido cambios. Un poquito la variabilidad en el formulario, pero no más. Y entrando un poco a la obligación formal, ¿quiénes son los que están obligados a presentar la declaración y o el estudio de precio de transferencia? Como aquí, como en Bolivia, no hablamos de reporte local, reporte maestro, reporte país por país, hablamos como la etapa incipiente en muchos países, formulario y su declaración con el estudio incluido. Lo bueno de todo es que sí se está incluyendo el estudio de precios en formato PDF, pero tenemos los 3 niveles de conservación o de formalidades para estos temas. ¿Y por qué? Y eso sí es congruente con otros países, ¿no? Les comentaba hace unos instantes de que conservar la documentación para aquellas empresas que tengan operaciones relacionadas aproximadamente de $1 millón, todos los años cambian, pero no varía mucho.
por ejercicio. Entonces, esas empresas tienen que conservar la documentación para cuando la administración tributaria cuestione alguna operación que tenga correlacionada, ¿ok? Pero no te obliga a presentar nada. Lo tienes que conservar, tienes que armar el dossier para que justifiques y tengas a la mano del por qué fijaste ese precio, tasa o margen con tu relacionada. Tal vez sea un servicio recibido y eso viene de la casa matriz, pero tienes que pedirle para que cuando venga la fiscalización, ustedes saben, dan días cortos para justificar algunos temas y puede ser que el tema de precio de transferencia y operaciones correlacionadas sea una de tantas obligaciones o reportes que te pide el fiscalizador. Mejor dicho, no va a alcanzar el tiempo. El otro tramo está en que solamente presente la declaración jurada el 601. Esta, como diríamos, solo es informativa. ¿Qué quiere decir? De que si tú tienes operaciones entre $1 millón a $2 millones entre relacionadas, suma y resta de ingresos y egresos, con tus vinculadas locales o del exterior, pues tienes que informar a la administración tributaria de que has tenido estas operaciones. Hasta este momento no hay un análisis transaccional, no hay reglas o lineamientos de acuerdo a los manuales de precio de transferencia. Hasta este punto lo que tienes que hacer es justificar, digamos, declarar, por eso se le llama, en este tramo le llamamos solo informativa, porque presentas la declaración jurada, llenas el formulario 601, en donde por los rangos de operaciones relacionadas en ese tramo, no te obliga a juntar un informe, pero te obliga a informar el nombre de la empresa con la que has tenido operaciones, a qué país pertenece, su información tributaria, su tax ID, qué tipo de operación tuviste con ella, el monto de la operación, la moneda original y la moneda local, ¿no? Y simplemente de qué se trató el servicio, producto o intangible que estás pagando, ¿no? O recibiendo. Entonces, digamos que es otra sencilla porque es información contable que incluso sirve para determinar impuesto a la renta. Pero cuando pasamos al tercer tramo, que es el de mayor envergadura, la diferencia es que aquí sí te pide el estudio de precio de transferencia. Y eso es para aquellas empresas que tienen operaciones con relacionadas mayores a los $2 millones y $1.000 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? De que si tú superas ese límite sin importar el grado de ingresos que tengas, tienes que presentar el estudio de precios junto con la declaración 601. Vamos a ver más adelante de qué se trata esta declaración, pero básicamente es eso. Ahora, la administración tributaria, la pregunta cae por sí sola, ¿no? ¿Tiene la administración tributaria la capacidad para analizar el riesgo en cada informe recibido en este formulario, en cada estudio de precio de transferencia? Pues yo creo que no. A pesar que hay áreas que se dedican en la administración tributaria que se dedican a la fiscalización internacional, precio de transferencia, pero aún así es difícil de que sea el 100% revisados, porque lo que hace la administración tributaria en base a esta obligación es que va a tener el informe y justo se le va a ocurrir revisar el año que va a prescribir, ¿no? Y el año que va a prescribir, justo ya no estás con el mismo contador, es otro sistema contable, quizás te fusionaste, reorganizaste o te adquirieron como empresa, cambiaste de accionistas, puede pasar 1000 cosas. Una de las preguntas que siempre queda en el aire y que siempre es bueno disuadirlas porque cada legislación es diferente, pero mantienen el mismo principio. ¿A quiénes se les dice partes vinculadas o relacionadas? Ese es el lenguaje común y corriente. Precio de transferencia, operaciones con vinculadas o relacionadas, ¿no? Esto lo puedes encontrar en el artículo 45 de su Ley Orgánica, ahí interna. Pero ¿qué lo hace vinculadas o relacionadas? Tenemos estos casos. Esto no es que
no hemos descubierto la pólvora, porque la vinculación era directa o indirecta, y puede ser con relacionadas del exterior como también locales, empresas locales. Por lo tanto, es bien amplio el concepto y en algunos sí son cuantitativos. Por ejemplo, una vinculación directa entre una empresa de Bolivia y una empresa extranjera es que esté bajo el control de una misma persona natural o jurídica, ¿no? O que el accionariado, como vemos aquí, el accionista tenga en ambas empresas, Bolivia del extranjero, por lo menos el 0.1% de accionariado. Y esto es un poco, digamos, al menos por nuestro lado, discutible, porque un accionista que tenga una representación de 0.1, 0.15, la verdad que la poca cuantía que tiene, ¿qué nivel de control te puede dar para decirme que estoy relacionada? O sea, el hecho de que tengan una acción, prácticamente el hecho de que tengan acciones me hace relacionada. Esto lo ha reflejado la legislación boliviana, en la que te dice que sí. Pero en otros países hay tramos desde, por ejemplo, en Perú es el 30% para arriba. Si el accionista tiene participación en el capital del 29%, no, automáticamente no le hace relacionado, ¿no? Entonces, en otros países son 25%, ¿no? El otro es 24%. La mayoría está en ese rango. Bolivia es el único de los pocos países en la que te dice que el 0.1% para arriba te hace vinculado. Y esto también se maneja de manera indirecta, ¿no? Porque puede ser el control a través de una persona de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? De que por más que creas empresas, pero están bajo el control del mismo accionista, o socio, o gerente incluso, o CEO, pues indirectamente te hace relacionar. Y si tienes una operación con ella, pues tienes que ir automáticamente a la reglamentación de precio de transferencia. Esta es la parte que no a muchos les gusta, pero es la realidad, ¿no? El grado de parentesco. Las empresas familiares en Latinoamérica, pues, son son en mayor cuantía comparándolas con cualquier otro continente. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas familiares, negocios familiares que se vuelven medianas empresas y que luego terminan siendo una corporación o grupo, una empresa familiar, y que luego, en el mejor de los casos, pues llegan a hacer esquemas internacionales o posicionarse en otros países. Entonces, comúnmente por más que haya la teoría de que en la tercera generación una empresa familiar termina diluyéndose o perdiendo o liquidándose, en muchas empresas no. El grado de parentesco también te hace que una entidad sea relacionada. Es decir, si el gerente de la otra empresa está en el cuarto o forma parte hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, te hace relacionado. Es decir, el abuelo, nieto, sobrino llegan a este tramo, ¿no? Si tú has nombrado a uno de tus familiares como gerente en otra empresa o accionista y tienes operaciones con esa empresa, ya te hace relacionado. ¿Ok? Entonces, es un poco para entender el grado de vinculación. Recuerden que el principio fundamental teórico y práctico también es que donde haya control, administración o participación de capital en empresas, automáticamente pasaría a ser relacionada, viendo además de que en Bolivia piden solamente el 0.1% de accionariado. Quien tenga el control, un gerente que esté con el mismo puesto en dos empresas, pues lo que hagan esas dos empresas tiene que ser bajo las reglas de precio de transferencia, porque están bajo el control de un mismo gerente. Eso los hace relacionados. Si viene un CEO y se traslada a Brasil para controlar a todas las empresas de la región Latinoamérica, bueno, te hace relacionada con todas las empresas que él controla.
y que para eso lo contratan. Un poco hablando del cronograma, y esta es la parte de las obligaciones formales, que esto sí es muy similar, por ejemplo, a lo que pasa en Colombia, que está segmentado por tramos. Pero como Bolivia todavía tiene el cierre fiscal, o mantuvo el cierre fiscal en diferentes tramos, también la obligación de precio de transferencia lo ha trasladado en diferentes tramos, ¿no? Y podemos observar de que estos son los que actualmente rigen, y como ven, los primeros en ser obligados a este tema, pues son las empresas bancarias, ¿no? Y eso es obvio, porque las entidades financieras, pues, son las que teóricamente deben tener todo automatizado, desde la contabilidad hasta sus operaciones. Los sistemas deben estar, pero a flor de piel. Por lo tanto, no habría ningún problema de que pase a un segundo tramo o a una próxima fecha, ¿no? Y bueno, en la última semana de enero 24 todavía, a las empresas mineras. Y esto es un poco, digamos, contradictorio desde nuestro punto de vista, porque las empresas mineras, pues lo que, digamos, producen o las operaciones que puedan ser fiscalizados son precisamente los commodities, ¿no? Y estos commodities son precios internacionales que están en bolsa, de productos que están en bolsa, y que los cambios son diarios. Entonces, ponerlo al último tramo, dejas de fiscalizarlos pues bastante tiempo, cuando ya la operación se cerró, se abrió y se incrementó. Entonces, encontramos que ahí, creo, las empresas mineras debieron de estar en un primer tramo, a pesar que el cierre fiscal sea 30 de septiembre. Bueno, y este es el formulario del 601. ¿Qué tiene de diferente o qué características tiene? Es que está para los dos tramos, ¿no? Para los que solamente tienen que presentar la declaración informativa, esa que les comenté, aquellas operaciones que tienes con relacionadas, y el otro tramo en el que tienes que presentar el estudio de precio de transferencia. La única diferencia es eso. No hay, a diferencia de otras administraciones tributarias o otros sistemas en otras administraciones, donde tengas que configurar el rango intercuartil. En este caso hay límite inferior, no es el percentil, o sea, no hay el rango de valores que tengas que declarar, si no se basan simplemente en lo que está en el informe y en lo que vas a poner en el informe. Como pueden observar, tienen estas características, cuatro hojas, por así decirlo, ¿no? La principal, en la segunda, donde citas a las entidades relacionadas, porque tienes que tener representante legal, tasa ID, en qué país está, o en qué jurisdicción, etcétera. En la tercera sección, la sección de operaciones. Ahí sí, todas las operaciones de ingreso y egreso que hayas tenido con tus relacionadas. 20 o 30, tienes que configurar. Y bueno, la sección de P que la vamos a citar, ¿no? El sector al que perteneces, la actividad, la jurisdicción, realmente información básica, que no necesitas incluso políticas de precio de transferencia. Normalmente cuando una empresa se instaura y pertenece a una
multinacionales de precio de transfer, qué precio está dando, por qué, cuánto tiene que marginar si lo vende a un tercero, por lo tanto tiene que comprar a un monto específico a su relacionada, etcétera, etcétera. Unos lo pueden tener formalmente a través de lineamientos, otros simplemente son políticas globales que uno se tiene que adherir porque cada país se maneja de manera diferente, ¿no? Y estas son las cuestiones que uno tiene que llenar en este formulario. Bueno, un poco hablemos de qué es lo que voy a declarar en temas de operaciones con partes relacionadas y las metodologías. Esto es el corazón del estudio de precio y transferencia, que ciertamente no es muy bien difundida, pero las legislaciones adoptan las directrices internacionales para empresas multinacionales y cualquier entidad. O sea, la OCDE da directrices. Los países lo adoptan de manera al 100%, lo toman como referencia, no están obligadas, salvo pertenezcas a la OCDE, ¿no? Si perteneces a la OCDE, pues prácticamente te obliga a que esos lineamientos formen parte exactamente de tu legislación, con algunos matices quizás. Pero Bolivia no es OCDE y no hay interés todavía, o no vemos que la OCDE lo haya puesto en el radar como participante, por lo tanto, puede elegir la misma la metodología que desee. Por ejemplo, en Brasil, Brasil tiene su propia legislación de precios de transferencia. Los lineamientos que ellos tienen en este tema de metodologías distan de lo que es las directrices internacionales. Y eso es porque también Brasil tiene un mercado inmenso y pueden tener, y para ellos es casi suficiente con la información interna. El año pasado sí, ya han dado ya el proyecto de ley para que entre este y el otro por fin se implemente la metodología de precio y transferencia. Porque, ¿cuál es lo bueno y lo malo? Bueno, lo bueno es que si se traslada a lineamientos OCDE, pues los demás países que tienen operaciones con Brasil van a tener la misma lectura, no solamente para el tratamiento y operaciones interrelacionadas, sino también a la hora de fiscalizar, porque van a tener información homogénea. Ambas jurisdicciones van a hablar el mismo idioma respecto a estas metodologías y demás. Pero ahorita ya hay un tema de interpretativo muy diferente entre lo que dice Brasil y su legislación interna versus lo que hace México, por ejemplo. Por lo tanto, coincidir entre ambas es la dificultad que hasta ahora no han podido superar. Por eso es que los temas de fiscalización entre ambas naciones, cuando hay operaciones entre ambas naciones, pues se vuelven dificultosos. Ahí vamos a hablar un poco de los convenios internacionales, pero ya de por sí el no tener la misma lectura o los mismos lineamientos dificulta que tengan los mismos principios o tratamiento en cada, para demostrar de que lo que ingresó acá fue el gasto de allá y ambos estén a valor de mercado. Bueno, la metodología lo podemos dividir en dos, los tradicionales directos y los indirectos. Siempre los tradicionales son los más recomendables porque prácticamente es con información saludable en la que haces la comparación de manera directa. Para eso existe precio comparable no controlado, que es a nivel de precios exactamente, métodos basados en utilidades, mejor dicho, costo adicionado y precio de reventa. Vamos a desarrollar algunas de ellas. Y métodos no tradicionales. Una de las metodologías y eso es un poco más subjetivo. Por poner un ejemplo, una empresa que compra vehículos, por ejemplo, de su relacionada y que además tiene servicios de gerenciamiento, pues tiene que aplicar dos metodologías. Uno es el precio comparable no controlado y el otro es el costo adicionado o margen neto transaccional. Muchas empresas lo que han hecho por desconocimiento o porque la consultora por practicidad lo hizo, es que la compra de los activos o de vehículos en este caso y los servicios, pues lo metieron en una sola bolsa y lo analizaron a través del margen neto transaccional, que quiere decir que en este nivel
tú comparas ratios, márgenes obtenidos a nivel global, a nivel de estado de resultados. Con eso estás demostrando de que la operación con tu relacional no afectó los márgenes a valor de mercado en comparación de entidades que se dedican a lo mismo o comparables, elegidas como comparables, ¿no? Pero eso es un poco subjetivo, ¿no? No es un análisis tan preciso como son con los métodos tradicionales. Lo que pasa es que con los métodos tradicionales pues es mucho más complicado, tienes que tener las bases de datos correctas, tanto local o del exterior, si no, no puedes aplicarla. Y si pasas a estas metodologías que son no tradicionales, tienes que tener la justificación de que no pudiste aplicar las primeras metodologías, las tradicionales. Y no puedes poner de que no tienes base de datos. ¿Ya? Eso no sería justificable para la no aplicabilidad de los métodos tradicionales. A ver, un poco para empezar, para explicarles de qué se trata esto. ¿Ya? A ver, está. Ok, sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? No, Lisa, no podemos verla. Ahora sí creo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, hablando un poco de la metodología, y eso es lo que uno, digamos que es lo más complejo y no hay mucha información de ello, y es que el desarrollo de todos ellos, ya por experiencia nosotros podemos direccionar a hacerlo de manera directa, pero el respaldo siempre tiene que ser la base de datos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso de que no puedes descartar una metodología por no tener base de datos o no tener comparables? Siempre se prioriza el comparable interno. Ahí les voy a explicar de qué se trata. Pero bueno, aquí lo que se compara es el precio, ya sea del producto, del activo, del inventario, del inmueble, del vehículo, ¿ya? O del servicio, o de cualquier servicio, pero se habla de precios. La ventaja de esto es que, como dice su nombre, es un método directo. Confía, digamos, aerosoles a tu empresa relacionada para que lo distribuya, esos mismos aerosoles los puedes comparar con la venta, pero a un tercero independiente, ¿no? Tiende a ser lo mismo, no exactamente igual, porque eso es gestión comercial, pero tienes que tener el mismo tratamiento. Ya tratas tu relacionada como si trataras un tercero independiente. ¿Cuál es la desventaja? De que si no tienes información interna, como el ejemplo que les he comentado, pues vas a tener que acudir a las bases de datos internacionales. ¿Qué quiere decir? Aduana, sobre todo. Todas las administraciones tributarias y que van de la mano con aduana tienen información que estas bases de datos las juntan, las reúnen y las hacen más amigables para que las búsquedas de productos, partidas, características, país de origen, etcétera, pues sean comparables. Ahí les voy a hablar de las bases de datos que nos obliga a nosotros los consultores de precios a tener, porque son para los tres ámbitos en general: productos, servicios e intangibles y estados financieros cuando quieres comparar márgenes. Bueno, la preferencia de un uso siempre va a ser, ¿no? Como les decía, si tienes comparables internas, es ideal. Pero si la compra de los activos o la compra a tu relacionada es la única operación que tienes con relacionada y no adquieres ese mismo producto a ninguna otra, pues te limita a que tengas que buscar bases de datos externas, comparables externas. En este caso, por ejemplo, las operaciones de financiamiento, ¿no? En esta, lo que comparas es el precio que pactaste con tu relacionada, tiene que ser similar al precio que pactaste con una no relacionada, si hablamos del producto similar. Entonces, vamos al segundo método, que es más complejo, el costo adicionado, que es también parte del método tradicional. Esto habla a niveles de márgenes brutos. ¿Qué quiere decir? Es un ratio, es un indicador que no solamente es a nivel de estado de resultados,
sino a nivel de la transacción en sí. ¿Cuánto te costó traer un volumen de este activo y cuánto lo vendiste? Esas dos cifras son las que te marcan el margen bruto sobre costo de ventas. Ese es el indicador que vas a utilizar para compararlo con otras operaciones similares. ¿Ok? Pero si tu operación significa más del 80% de tus estados de resultados, pues estás hablando de estado de resultados integrales, el margen bruto sobre costo de ventas a nivel de estados integrales. La ventaja es que sí, ciertamente requiere un menor nivel de comparabilidad en el producto en sí, ¿no? Básicamente va por el lado de funciones. Ya comparas no tanto el producto, sino las funciones que la operación incluye, porque en una comparabilidad tú tienes que ver el grado de funciones que tiene, quién asume las funciones de esa operación, quién asume los riesgos de esa operación y qué activos involucrados están en esa operación. La desventaja es que siempre van a ser posibles errores, sobre todo cuando contablemente pues no todos tienen el mismo criterio, ¿no? Cuando es una empresa de servicios, por ejemplo, a veces su estado de resultados ni siquiera tiene costo de ventas, sino de frente al margen operativo. Otras sí, y ahí te dificulta un poco, ¿no? Uno tiene que reclasificar eso. La desventaja siempre va a ser el determinar la base de costos. Y los costos no todos lo tienen bien llevado, algunos tienen un sistema más sofisticado que otros, o simplemente no puedes comparar lo que te saca el SAP versus lo que te saca un Concar, MIPE, por ejemplo. ¿No? Esas son las desventajas o las dificultades. Y siempre, sobre todo, esto es para las empresas manufactureras, aquellos productos que son semi-elaborados, cuando la transacción se trata de productos semi-elaborados. Incluso cuando hay contratos de investigación y desarrollo. Esto para el tema de servicios. Gráficamente tenemos ahí, cuando la parte analizada, la empresa que está obligada al estudio, compra algo o adquiere algo de un tercero independiente, sea local o internacional, y lo vende a una relacionada, ¿no? ¿Qué hace? Como ven en la figura, hay un tema de agregar, de tener un valor agregado, de transformación o algún tema, por eso es la dificultad de costos. Hay un tema de transformación aquí, producción. Cuando existe eso, entonces hay un costo más un margen. La venta del bien producido finalmente es lo que te costó más el margen que le das por todo lo que te costó fabricarlo, ¿no? Y esto hace de que todas las operaciones que compras de un independiente y lo revende o le des un valor agregado y luego lo vendes a una entidad vinculada. El tercer método es el precio de reventa, como dice su nombre. Si tú compras y revendes, hay un margen que es la que tienes que comparar con otras operaciones similares. Es un método tradicional, obviamente, compara márgenes brutos, como les decía, y exactamente para compra y reventa de productos, en la que no le das un mayor valor agregado, no lo transformas, no hay centro de producción. Estas son para las que son, por ejemplo, el representante de Toyota en Bolivia, pues a los vehículos no le hace ninguna transformación, las compra y tal y cual los vende. Por lo tanto, esta es la mejor metodología, siempre y cuando no haya ningún tema de cambios o valor agregado o producción en el camino, ¿no? Y mejor lo vemos en la figura, en la que la parte analizada, la empresa que está obligada a precio de transferencia, compra de una parte vinculada para venderlo a un tercero independiente. Y como ven, no hay transformación aquí. En comparación, en este escenario, que compra de un independiente y lo vende a una vinculada, ¿no? Simplemente que la operación se invierte y para eso hay unos márgenes que se tienen que tomar en cuenta y a eso se le llama método de precio de reventa.
El método del margen neto transaccional. Bueno, muchas consultoras se van a este método cada vez que no pueden optar por estas tres metodologías iniciales. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación? De que tengas, o al menos los que reciben los informes de precios, que no necesitan saber mucho de esto, sepan que llegaron a esta metodología justificando la no aplicabilidad en los métodos anteriores, que son los tradicionales y los más recomendables. ¿Ya? Estos normalmente es a nivel de márgenes globales, ¿no? Comparas ratios. Si una entidad se dedica a los bienes inmuebles o alquiler de maquinaria, pues el mejor ratio es el ROA, el retorno sobre activos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sus ingresos dependen de los activos y cómo logra encajar, alquilar o arrendar, ¿no? Son ratios por cada sector al que pertenecen y la verdad que lo que hace esto es mostrar de que a niveles de márgenes y resultados, la compañía analizada tiene los mismos resultados como lo hiciera con terceros independientes. Un poco para ver el gráfico, ¿no? Ya comparas ratios y para eso la empresa, el ratio que se compare con la operación con la relacionada, tiene que ser el ratio similar a lo que hacen entre independientes. ¿Ok? Parece sencillo, pero hay el descarte cualitativo y cuantitativo cuando eliges operaciones comparables, ¿no? Eso es parte de las guías para multinacionales y precios de transferencia, ¿no? El manual de precios de transferencia, como le decimos nosotros, pero al final de cuentas lo que hace es que a niveles, que utilices los ratios y márgenes y que elijas bien quiénes son las entidades comparables. Bueno, el quinto método de distribución de utilidades es un método más complejo en donde hay intangibles valiosos involucrados y por lo tanto tiene que ser un mix de dos metodologías. Para poner un ejemplo bastante rápido, es que si yo con otra persona nos damos $1 millón cada uno para comprar una retroexcavadora, lo que genere esa retroexcavadora no quiere decir que nos vamos a repartir 50-50. ¿Por qué? Porque yo puedo poner la mitad del capital, como lo puso mi socio, pero yo soy el que genera las ventas, yo soy el que tengo el mercado objetivo, yo soy el que entablo arrendamientos, clientes, mientras que la otra persona solamente puso el 50%, especie de financista. Por lo tanto, las utilidades que te queden no deben de ser 50-50, ¿no? Ahí tiene que haber un poco más de las funciones que yo asumo para generar ingresos versus las funciones que el otro asume. Por lo tanto, la distribución de utilidades no debe de ser igual. Y bueno, y este es el método que sí se implementó después de 2015 para adelante, y es que es para los commodities, como les mencionaba. Bolivia, como Perú y Chile, somos muy, muy dependientes de los commodities, de las exportaciones. Por lo tanto, instauraron este tema en Argentina. Salió de Argentina, es un ejemplo de Argentina, en la que el sexto método entra a tallar. ¿Qué quiere decir? De que si tu operación con tu relacionada local o del exterior, sobre todo del exterior, es por una operación que sea de un producto, que sea commodity, como el café, los minerales, la harina, etcétera, pues de ellos hay una bolsa internacional de productos en la que todos los días salen publicados los precios. Teóricamente no debería de haber diferencia de precios con los precios internacionales porque nadie te compararía un precio por encima del petróleo, por ejemplo, que es diario, ¿no? Pero a veces, o muchas veces, mejor dicho, en estas operaciones, en la factura se camuflan, entre comillas, conceptos adicionales, ¿no? Conceptos adicionales como comisión por venta, uso de marca, etcétera, etcétera. Entonces, tergiversa el precio final, por ello es que han implementado esta metodología, que es como comparar precios. Viene del precio comparable no controlado, pero que le adiciona un matiz. Tu referencia no va a ser vinculada de base de datos, etcétera. Va a ser los precios
de los mercados transparentes, es decir, de la bolsa de productos que hay y que se actualizan todos los días. Bueno, el respaldo tecnológico para esto, y eso sí es muy importante, tienen que tener este respaldo, como mínimo. Respaldo en la que tienes que tener estados financieros de comparables para siempre ver si la empresa analizada está en un margen razonable de acuerdo al sector al que pertenece y de acuerdo a la actividad que ha realizado durante el año, ¿no? Esto convoca a estados financieros de manera homogénea, la lectura es homogénea, de empresas que están en bolsa y además de empresas que no están en bolsa. Por ejemplo, en Colombia hay un gran grupo de comparables de empresas que no están en bolsa, pero que les obligan a publicar sus estados financieros. Entonces, esta base de datos las adopta, ¿no? Y hace un gran número de comparables, un gran universo porque es mundial. Y uno se preguntará, ¿por qué me comparas con una empresa de Suiza si somos, por más que somos mineros, por más que explotemos oro, ¿por qué me comparas si estamos hablando de naciones totalmente diferentes, realidades diferentes? Por eso existe el manual o de directrices o las guías de precios de transferencia, porque ahí te indica qué ajustes tienes que hacer para que logres esa comparabilidad, para que tu comparable sea razonablemente comparable, ¿no? Y tienes que hacer unos ajustes en algunas cuentas financieras. Por eso es importante tener no solamente los estados financieros, sino sus anexos y todo lo que le respalde, porque tienes que hacer los ajustes para justificar el grado de comparabilidad. Esta base de datos es el royalty range, ¿no? Si una persona registra su marca, tiene derecho a cobrar una regalía a la empresa que la está utilizando, ya sea la suya o ya sea con un tercero independiente. La pregunta del millón es, ¿qué tasa le puedo cobrar? ¿No? Porque una cosa es cobrar una regalía de uso marca de IBM, por ejemplo, a una marca que se dedica pues a insumos químicos, ¿no? Entonces, esta base de datos agrupa información muy importante de operaciones similares con contratos muy voluptuosos en donde se ve qué variables se utilizaron y bajo qué condiciones se da el royalty o el pago de regalías, tasa o comisión, ¿no? Para que lo utilices como comparables y hagas los ajustes necesarios para lograr la comparabilidad. Y esta última base de datos que nosotros utilizamos es el Veritrade Business, ¿no? Que es la base de datos de productos, sobre todo para ver cuando hay operaciones de tangibles a nivel internacional, de importación o exportación. Por ejemplo, en Ecuador, las bananas, hay muchas operaciones relacionadas del exterior, pero no es un commodity, por lo tanto, la base de datos es idónea para saber si todas las toneladas de bananas que exportó a su relacionada son similares a los precios de las bananas de terceros independientes. Y bueno, hay un sinfín de riesgos que se deben de comentar en esta parte, pero yo voy a resaltar algunas que son muy importantes, creo yo, y las que deben de uno de estar muy a flor de piel, ¿no? No saber identificar quiénes son tus relacionadas ciertamente es un trabajo legal, ¿no? Pero también existe el concepto, el máster, las palabras mágicas, que es control, participación en el capital, ¿no? Entonces, no siempre la cuantificación de accionistas te hace, no solo es eso, no es solo los accionistas en común te hacen vinculados, ¿no? Hay otros conceptos como que el control estemos administrados por las mismas personas, bajo el mismo directorio, que el gerente esté en las 3 empresas, el accionista sea gerente, etc. Hay que tener bien claro quiénes son nuestras partes relacionadas, sean locales o del exterior. Siempre es ideal hacer los estudios mucho antes de la declaración de renta. Ahora, ¿es difícil? Sí. Bueno, no todos lo hacen, pero curarse en salud significa tener una alerta de que si tus operaciones están siendo a valor de mercado o no. Normal, o sea, lo que nosotros siempre recomendamos es que para una operación material que tengas con tu relacionada local o del exterior, pues tengas un respaldo o una información, un informe
de tus consultores en la que te diga, mira, no hay riesgo, el rango de precios tasa margen deberías de tenerlo de aquí o aquí, y tú te mantienes en eso sin contingencias, ¿no? Ciertamente Bolivia ha tenido un poco de lentitud en las reglas de precio de transferencia, pero conforme vemos y la administración tributaria, mientras más presione, más se van a sofisticar estos temas formales o se van a alinear a lo que ya la región exige, ¿no? No necesariamente porque quieran ser obvio o no, sino porque la lectura entre ambas naciones tiene que ser homogénea y para eso, y a eso tienden todos los países, ¿no? En que las administraciones tributarias tengan la misma lectura, tengan la información a la mano homogénea y que el formulario 601 sea igual que el 3560 de Perú, el 120 de Colombia y así en cada formulario de todos los países, o el 1907 de Chile, ¿ok? Eso es lo que yo puedo mencionar en esta parte y lo que no les gusta escuchar, pero que lastimosamente sí está, son las multas y sanciones. Aquí sí son bien específicas en estos 6 tramos, ¿no? Una cosa es no presentar, otra cosa es presentar de manera errónea, otra cosa es rectificar, ¿no? O que no cumplas con los formatos que te están pidiendo, fuera de fecha también es multa, pero siempre, a pesar que esto suena muy dramático, siempre está la suerte, o al menos en Bolivia, de que están fiscalizando y te están pidiendo días de rectificación. En algunos así ha sido bastante taxativo, no podría decirles qué tan rigurosos puedan ser en el año entrante, pero ustedes saben que cuando la administración tributaria tiene un déficit de recaudación fiscal, pues apuntan a este tipo de fiscalizaciones que, como ven, el hecho de que te pongan la multa no te exime de tener el informe, de presentarlo o de corregir, ¿no? Errores. Entonces, de todas maneras, digamos que se tiene que hacer. Y bueno, y este es un poco hablando de los clientes que tenemos en común entre Perú y Bolivia. Se los menciono porque esto nos ha empujado a ir más a Bolivia, ¿no? Porque nos invitó a entender la legislación local, nos entendió a dar tranquilidad a muchas empresas peruanas o chilenas de tener sus compañías ahí, ¿no? Y que no tengan, digamos, la contingencia o el temor de que estén con alguna contingencia por el ingreso o egreso de alguna de las compañías de las operaciones entre ellas. Y bueno, y culmino esta parte, esta linda sesión, con un poco del enfoque global o corporativo que le queremos dar a precio de transferencia. Ya no es solamente la obligación formal. Recuerden que esto, de todas maneras, cuando uno hace un esquema muy bien estructurado, aprovechando los temas tributarios, fiscales, ajustando rangos, midiendo precios máximos y mínimos, que asegura flujos financieros para los beneficiarios finales, que son los más, los que esperan resultados del grupo empresarial, ¿no? También genera ahorros, aunque no lo creas, porque el tener los principios de precio de transferencia hace de que tú tengas un mejor manejo financiero. Ya parece no sonar viable, pero cualquier operación que tengas con tu relacionada, mientras tengas las directrices de precio de transferencia, esas mismas variables vas a utilizar cuando trates con terceros independientes. Este enfoque global, recuerden, no solamente es para entidades que forman parte de una empresa que está en el exterior, sino también es vinculadas locales. Los negocios familiares, específicamente, ya saben las dificultades que hay en ellos, todos entre ellas tengan las transacciones como corresponden, en los valores que corresponden. Y bueno, siempre la preparación ante fiscalizaciones es muy vuelta 2019, 18 que está prescribiendo, es muy seguro que lo cometiste en los años siguientes
y por lo tanto la fiscalización se engorroso, pero bueno, curarse en salud y la planificación siempre es ideal para nosotros. Y bueno, las empresas familiares o las corporaciones o grupos empresariales locales ya tienen que ver a la compañía y al grupo como un corporativo en donde los stakeholders sean los más interesados en que la empresa marche bien, de que el buen gobierno corporativo, incluyendo las directrices de precios de transferencia, pues estén muy bien hechas, ¿no? Y no haya riesgos. Entonces, el diagnóstico de puntos claves, siempre hay que preocuparse por las operaciones materiales, las que te significan mayor riesgo. Y hoy por hoy, las transacciones de intangibles o servicios son las que mayor riesgo o más susceptibles de fiscalización están. ¿Ok? Y bueno, quiero culminar esta participación mencionándoles que nosotros, si bien tenemos presencia a nivel regional, a nivel Latinoamérica, porque hemos estado, y yo he estado en 11 países, pero haciendo estudios en 19 de ellos, oficinas físicas están en estas 3 jurisdicciones para tratar de abarcar la mayor parte de la región. Y nada, espero que esta charla haya sido de mucho provecho. Muchísimas gracias, licenciado Jorge, por toda la explicación. Y bueno, vamos a dejar abierto el chat, o también si alguno de los participantes quiere hacerle alguna consulta al licenciado Jorge, por favor, para que pueda encender su micrófono. Claro que sí. Parece que todo ha quedado muy claro, licenciado Jorge. Muchísimas gracias por su tiempo. La explicación de los precios de transferencia visto desde otra perspectiva, ¿no? Comparada con nuestra realidad, es algo que también nos abre mucho la mente y nos hace de la importancia de entender estos temas. Julio César tiene levantada la mano, puede activar su micrófono, Julio César. A ver. Hola. Ok, recuerda que el precio de transferencia solo es operaciones correlacionadas, ¿ya? Y eso va en el formulario 601. Cualquier otra operación con tercero independiente va en los otros formularios. La única diferencia es que, no diferencia, sino puntualizando, mejor dicho, de que cualquier operación que tenga con una relacionada local o del exterior va en el formulario 601. Automáticamente reglamentación de precio de transferencia. No tiene nada que ver con cualquier otro formulario. Hayas tenido si tienes una operación de financiamiento de un exterior con tasa LIBOR, tasa a 6 meses, automáticamente pasa el formulario. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Perfecto. Vamos a dar entonces por concluido este webinar, ¿ya? De la mano del licenciado Jorge Andrade. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado. Y bueno, para nosotros será un placer tenerlos nuevamente tocando otros temas también de relevancia y bueno, en coordinación con el jefe de carrera
el licenciado Daniel Mendoza. Muchísimas gracias a todos también por la participación. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciado Jorge. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta pronto. Un gusto. Hasta luego.